Polémica de Valladolid. Bartolomé de las Casas contra Ginés de Sepúlveda. El año de 1498, Cristóbal Colón emprendió su tercer viaje al Nuevo Mundo, y dentro de su tripulación había un hombre de 24 años, a quien conoceremos como Bartolomé de las Casas. Muy bien, hablaremos de un gran héroe. ¿Bartolomé de las Casas fue un héroe? A ver, a mí me agrada mucho, pero como te decía Diógenes, Saltamontes, yo creo que en la historia no existen héroes ni villanos. De modo que, bueno, Saltamontes, según yo no. Un hombre admirable, ciertamente, pero un héroe, no. Pero, ¿por qué no hay héroes, profe Pollo? Mira, Saltamontes, cuando tú hablas de un héroe, lo que estás haciendo es idealizar a una persona. Pero las personas, todas, tenemos defectos. Y cuando tú idealizas a alguien, pues dejas de ver esos defectos. Pierdes una muy saludable perspectiva neutra. Pues sí. Creo que sí, tienes razón. El caso, Saltamontes, es que estando en la tripulación de Colón, Colón le regaló, como a todos los que le acompañaban, a un esclavo indio. Es tuyo, Bartolomé. ¿Mío? Sí, tuyo. Aunque bueno, eso... Híjole, eso no le gustó nada a la reina Isabel. ¿Cómo? ¿A la reina Isabel no le gustó que le regalara un esclavo indio a Bartolomé de las Casas? ¿Por qué? ¿Le caía mal Bartolomé de las Casas? No, Saltamontes. No. A la reina Isabel no le gustó que Cristóbal Colón anduviera esclavizando personas. ¿Por qué? Que le regalara un esclavo ni a Bartolomé de las Casas ni a nadie. Y entonces dijo a la reina: ¿qué poder tiene mío el almirante para dar a nadie a mis vasallos? Y obligó a que todos los que tenían un esclavo, pues no, que lo liberaran y lo devolvieran al Nuevo Mundo de donde habían salido. Bartolomé hizo muchos viajes de ida y regreso del Nuevo Mundo, y en el año de 1516, estando, pues sí, en América, se ordenó sacerdote. Y observó cómo Antonio de Montesinos comenzó una batalla por lo que él creía que era justo. Yo tengo en mi memoria centenares, millares, igual de viejos, igual de rígidos, sin una cruz siquiera que indique que tuvieron un alma. Y me remueve las entrañas que queramos vender nuestra fe al precio de arrancarles hasta la última gota de su vida. Es virtud enterrar a los que matamos de agotamiento. Es virtud ayudar a parir a una mujer violada por nosotros, o darle un puñado de maíz a quien se le ha hurtado toda riqueza. No, Bartolomé, no, eso no es virtud, no. Sois injusto, padre. No merezco tales palabras. En mi encomienda no se les azota ni se les cierra. Por los clavos de Cristo, Bartolomé. Pero ¿no veis que en el nombre de Dios estamos crucificando a un pueblo? Aunque algunos seamos tan piadosos que rimemos a sus labios una esponja empapada en hiel y vinagre. Y es que pues trataban muy mal a los indígenas. ¿Y por qué? ¿Por qué los esclavizaron? Antonio de Montesinos no lo entendió y públicamente dio varios discursos al respecto. Cruzó el océano y fue a hablar con el rey para exponerle la situación tan lamentable en la que los indígenas habían sido esclavizados. Bueno, que siendo rigurosos, no eran tanto esclavos, sino que estaban encomendados a los españoles. ¿Encomendados? Sí, Saltamontes, encomendados. Mira, la encomienda fue un sistema político-económico que tuvo lugar en las primeras décadas después de la llegada de los españoles. ¿Recuerdas lo que dijimos en el video pasado sobre las bulas alejandrinas? Saltamontes, ¿pusiste atención o no? Ay, es que son muchas cosas. Son muchos datos y no me acuerdo de todo. Pues muy mal, Saltamontes. Diógenes. ¡Oh! Es que el Saltamontes tiene que poner atención. ¿Tiene?
pero tú también tienes que no enojarte. Bueno, a ver, Saltamontes, ¿sí recuerdas que en 1492... Cristóbal Colón descubrió América. Cierto, pero sin interrumpirme. Oye, Diógenes, te enojas si no pone atención, te enojas si no se acuerda, te enojas si participa, te enojas, bueno, Diógenes. En fin. A ver, Saltamontes, ¿qué otra cosa pasó? Ya no quiero responder. Pero bueno, que los españoles terminaron de reconquistar su país. Vaya, que expulsaron a los moros que habían estado en España durante 700 años. ¿Cierto? ¿Y qué otra cosa? Pues... no dijimos nada más. ¡Pon atención! Diógenes, no dijimos nada más. ¡Pon atención, Diógenes! Pero bueno, a ver, supongo que te refieres a que en ese año Alejandro VI se convirtió en papa. Sí, eso sí lo dijimos. No lo hicimos. Pero bueno, a ver, Saltamontes, Alejandro VI emitió unos documentos conocidos como las bulas alejandrinas, en los que se definía que todos los territorios conquistados en el Nuevo Mundo serían de los españoles, que tenían, por otro lado, la obligación de evangelizar a los indios. Pues bien, Saltamontes, esto era la encomienda. Los españoles conquistadores se repartieron las tierras conquistadas y a los indios. Y así, a diferentes españoles les asignaron diferentes indios para que vivieran en su tierra y bajo su protección. Los indios serían un poco como vasallos de los encomenderos, como si fueran, no sé, sus súbditos. Estaban bajo su responsabilidad. A cambio, los españoles tenían la responsabilidad de enseñarles la fe católica. No lo sé, no suena muy bonito. Pues no lo era. Los indios trabajaban en la encomienda, y aunque de nombre no, en la práctica era un poco como esclavitud, y a cambio pues tenían, aunque no quisieran, que aceptar su doctrinamiento. Es que les impusieron una religión. Bueno, sí, Diógenes, sí. Es cierto, rigurosamente no eran esclavos, pero bueno, en la práctica sí lo eran. Por otro lado, cuando Fray Antonio de Montesinos se presentó ante el rey y le explicó la situación, el rey por su parte lo escuchó. Hablad. Reflexionó sus acciones y consideró necesario establecer leyes definidas que defendieran a los indígenas del abuso de los españoles. Y así nacieron las leyes de Burgos. Esto tuvo lugar el año de 1512. Espera. No entiendo por qué. Cortés terminó de conquistar a México Tenochtitlan el año de 1521. ¿Y entonces cómo? Las leyes de Burgos para proteger a los indios ocurrió antes de que de hecho los conquistaran. Es que en 1512 Cortés ni siquiera había llegado a... No, ¿cómo? A ver, Saltamontes, sí, en efecto. El año de 1521 es cuando se termina la conquista de México. Y las leyes de Burgos fueron desde antes. Pero es que, bueno, pues México no es todo América. Estas leyes se aplicaron en el continente americano. Y como ya sabes, al continente americano llegaron desde 1492. Bueno, y entonces, a ver, con todo esto que llegó Fray Antonio de Montesinos y le dijo al rey que todo estaba muy mal, ¿se acabaron las encomiendas? No. Se regularon las encomiendas. Se definió, por ejemplo, que los indios debían recibir un salario, que tuvieran algún tiempo libre y que su trabajo no fuera extenuante. Pero no. El sistema de encomiendas continuó. El propio Bartolomé de las Casas tenía una. Aquí les enseñamos la doctrina, les llevamos a misa los domingos y se les proporciona su ración de carne.
Pero trabajan día y noche para vos. Para la hacienda todos trabajamos. Esta es su tierra y ahora es vuestra. Me la concedió el rey. Nuestro rey. Por orden del Papa. Nuestro papa. No me gustan vuestros razonamientos. Decidme, por favor, vuestra gracia. Un humilde dominico. ¿Pero algún nombre tendréis? Fray Antón. Fray Antón de Montesinos. ¿Cómo? Pues entonces no suena mucho como un héroe. También tenía esclavos. Bueno, no eran esclavos, eran encomendados, aunque ciertamente eran un poco parecido. Pero bueno, a ver, todo en su contexto, Saltamontes. Bartolomé era hijo de su tiempo y tenía una encomienda. Y bueno, no lo sé, pero bueno, podemos suponer que un indio en una encomienda de Bartolomé era mucho más feliz que en casi cualquier otra. Y bueno, a ver, al final Bartolomé renunció a su encomienda, esto en 1515, cuando él tenía 41 años. E influido por el ejemplo de Antonio de Montesinos, Bartolomé emprende su propio viaje de regreso a España para, bueno, para comunicar los grandes sufrimientos de los indios. Gracias, padre, por haber venido a despedirme. He puesto en tu equipaje 2 pequeñas bolsas de oro para tu madre y tu hermana. Diles que estoy bien y que pienso en ellas. Hubiera deseado llevarles una carta suya. Uno de estos días voy a escribirles, te lo aseguro. Vuelve pronto, hijo. Adiós, padre. ¿Es verdad que verá al rey en persona? Ese es mi propósito. Y esta, en general, fue la vida de Bartolomé de las Casas. Luchar para mejorar las condiciones de vida de los indios que eran malas. Y hasta aquí, pues todo bien, ¿cierto? Lucha incansablemente para ayudar a los indios y aligerar su carga de trabajo. Pero entonces tiene una idea que bueno, a él le parece muy buena. Pero, vaya, pues ¿para qué esclavizar a los indios? Decía Bartolomé, si para eso estaban los negros. ¿Qué? No. ¿Qué? Digo que Bartolomé de las Casas tuvo la idea de importar esclavos negros al Nuevo Mundo para que pues así no tuvieran que esclavizar a los indígenas. Porque él estaba en contra de la esclavitud. Pero sí a los negros. Sí, a los negros sí. Importar esclavos negros al Nuevo Mundo para no esclavizar a los indígenas. Pero es que eso no es un héroe. ¿Por qué a los negros? Pues no, Saltamontes, ¿qué te decía yo? Que no es un héroe. Pero a ver, una aclaración muy importante. Eso de que Bartolomé de las Casas tuvo la idea de importar esclavos negros, de comerciar con esclavitud de gente procedente de África, es un poco una leyenda. Algo hay de cierto, pero no todo. Y es que hay más de una versión. En la versión que da Juan Antonio Llorente, no fue idea de Bartolomé. Fue algo que sucedió por órdenes del rey. Y bueno, Bartolomé de las Casas no dijo nada al respecto. Es decir, en algún sentido lo aceptó. Pero bueno, pues sí, existe esa postura, esa teoría en la que dice que fue propuesta de Bartolomé. Para eso están los negros. Y bueno, eventualmente las Casas, que era defensor de los indios, no de los negros como puedes ver, eventualmente de cualquier manera reconoció su error. Y pues vaya, sí, eventualmente dice que la esclavitud estaba mal, tanto de los indios como de los negros. Ambas eran un error. Pero bueno, de cualquier manera, no fue un apasionado defensor de la libertad, sino solo de la libertad de los indios. Pero bueno, retomando el punto. No, pero ya no me cae bien Bartolomé de las Casas, pues todos somos iguales. Pues Saltamontes, claro. Esto es, por así decirlo, una mancha en el currículum de las Casas. No fue un héroe. No existen los héroes. Fue una persona que vivió en una época específica.
en una época en que la esclavitud era, pues, normal. Los negros eran esclavos y todos lo aceptaban. Nadie lo cuestionaba. Era algo absoluta y enteramente natural. Él vivió y aprendió las costumbres de su época. Y nuevamente, los datos que da Juan Antonio Llorente son bastante buenos. No parece haber sido idea suya. Por así decirlo, su falta, su error, no fue sugerir la esclavitud de los negros, sino no rechazarla tan apasionadamente como la esclavitud de los indios. Y bueno, si los negros hacían trabajos más pesados, entonces los indios pues estaban exentos de ellos. Bartolomé, en ese sentido, vio la injusticia que sufrían los negros y volteó para otro lado. La ignoró. Pues igual... Ay... Vale, no fue un malvado esclavista, pero pues ya no lo considero como un héroe. Pues qué bueno, Saltamontes. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que no lo era, que era una persona. Y además, Saltamontes dedicó su vida por completo a ayudar a los indios, y nunca a sí mismo. Cierto, el episodio de los negros es una mancha y suena feo, pero de todos modos fue un héroe. ¡No! Pues según tú, Pollo, no fue un héroe, pero según yo sí. Bueno, ya está bien. El caso es que esta fue la vida de Bartolomé de las Casas, que claro, siendo un fraile dominico, pues creía en Dios, y creía entonces que pues escuchar la doctrina de Dios, claro, les convenía. Vaya, que era en beneficio de los indígenas. Pero bueno, también defendía ardientemente que la evangelización debía realizarse de modo pacífico y no impositivo. Es decir, no obligar a nadie a creer en Dios. Y hablando de esto, fue por ejemplo que él concibió un proyecto. El de demostrar que se podía conquistar a un pueblo para la fe católica con el puro buen ejemplo de una vida devota. Y así lo intentó. De modo que, bueno, Bartolomé de las Casas se convirtió en un conquistador, pero sin armas. Un conquistador solo con la fe. Pero bueno, fracasó. Vine a Santo Domingo a pedir ayuda al gobernador y en mi ausencia se rebelaron los nativos. Debí morir con mi gente. ¿Los sobrevivientes? Algunos lograron escapar, pero murió mi padre, mi amigo Pedro Rentería, su esposa María y muchos más. ¡Qué horror! Todos se burlan ahora de mí. Y dan como cierto que el único trato que se debe dar a los indios es la conquista y la esclavización. Y eso es una insidia, una miserable falsedad. ¡Ah, señor! ¡Mi buen señor! Pues es que sí. La verdad es que si llega un religioso y les dice qué es lo que deben creer, aunque no lo haga con violencia física, digamos, sin armas, sin propiamente una guerra, de cualquier manera es violento. Bueno, su plan fracasó. Según esto, porque pues la población española no hizo caso. Y aunque tenían órdenes de no tener ningún contacto con los indígenas, sí lo tuvieron. De modo que al final la misión fue, vamos a decir, saboteada. Y el plan pues se vino abajo. Esto ocurrió en las costas de lo que hoy es Venezuela, Cumaná. Y bueno, hubo problemas. Personas a las cuales no les caía bien Bartolomé de las Casas invadieron. Y bueno, si él no murió, fue porque quiso el destino que en ese momento estuviera afuera haciendo diligencias. En fin, nunca derrotado, fue llamado a colaborar en Nicaragua
y de ahí pasó a Guatemala, donde al parecer su proyecto de una conquista pacífica, ahí sí tuvo éxito. A ver, profe Pollo, espérame tantito porque yo creo que había escuchado hablar de él, pero como obispo de Chiapas, creo. Oh, vaya, muy bien, Saltamontes, sí, en efecto. Pero, ¿cómo? Pues me dices que estuvo en Venezuela, en Guatemala, en Nicaragua, y entonces tenía poderes mutantes, se teletransportaba, era un X-Men, era Goku. ¡Ay, Saltamontes, no digas... A ver, Diógenes, me dijo a mí. Deja que sea yo quien conteste. Bueno, regáñalo. Sí, claro. A ver, no, Saltamontes no tenía poderes mutantes. Bartolomé de las Casas viajó por todos lados. También estuvo en Colombia, en Panamá, y pues mira, cruzó el océano Atlántico 14 veces. Y siempre, el motivo de todos sus viajes, de sus idas, de sus venidas, era el mismo: luchar por la libertad de los indios, a quienes había asumido como hijos adoptivos. Y bueno, claro, ya te imaginarás que tuvo muchísimos enemigos, y es que era un hombre que pues tenía mucha influencia con el rey. Vaya, que el rey le hacía caso. De modo que, pues en algún sentido, las palabras de Bartolomé de las Casas tenían poder. Y fue en buena medida por sus consejos y vaya, acusaciones, que al final el rey Carlos V elimina el sistema de encomiendas en el año de 1542. ¿Acusaciones? Como ya te comenté, hizo 1001 viajes y escribió, pues varios millones de palabras. Y siempre sus escritos sobre el mismo tema: luchar por la libertad de los indios. Y así, una de sus obras más conocidas fue Brevísima relación de la destrucción de las Indias, en donde narra, verdaderas atrocidades. Y es que, vaya, estamos hablando de tortura, y de tortura por placer, porque era entretenido. Esto es lo que os ocurrirá si desafiáis a los cristianos. Digo, ninguna tortura es buena, pero es que Bartolomé cuenta relatos que podrían pasar por el libreto de una película de terror. Hombres que se divertían en mutilar personas, quemarlas vivas, por el puro placer de mirarlas sufrir. Personas azotando niños a las piedras. Bartolomé dice que todo lo que narra fueron cosas que él vio personalmente, de modo que dudar de su escrito es lo mismo que decirle mentiroso. Pero bueno, vaya, quizá no mentiroso, pero sí exagerado, porque pues en su afán loable, por supuesto, de ayudar a los indígenas, quizá fue parcial. Y bueno, podemos suponer esto sin mucha dificultad, porque cuando describe a los indígenas de las Antillas, lo hace de este modo: todas estas universas e infinitas gentes a toto génere crió Dios los más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a quienes sirven, más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas ni bullicios, ni rijosos, no querulosos, sin rencores ni odios, sin desear venganzas que hay en el mundo. Son asimismo las gentes más delicadas, flacas y tiernas en complición, y que menos pueden sufrir trabajos, y que más fácilmente mueren de cualquier enfermedad, que ni hijos de príncipes y señores entre nosotros, criados en regalos y delicada vida, no son más delicados que ellos, aunque sean de los que entre ellos son de linaje de labradores. Y bueno, así continúa Bartolomé, incitando a la lástima, diciendo que son pobres y humildes en extremo, gente buena y sin malicia. Y esto es quizá de lo más increíble: sus guerras las describe como juegos de cañas y aún de niños. Vaya, como niños jugando a las espadas con las ramas de algún árbol. Y paralelamente otros cronistas
y bueno, sobre todo Bernardino de Sahagún, describen sus costumbres, varias de las cuales son antropofágicas. ¿Qué cosa es eso? Antropofágicas, Saltamontes. Vaya, que se comían entre ellos. ¡Ay! Pues no suena muy bonito, ¿verdad que no? Y bueno, yo, si he de ser sincero, no tengo tantos elementos para confiar o desconfiar en las palabras de las casas. Pero cuando describe a los mexicas, bueno, concedémosle que su historia se llama Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Y pues sí, fue brevísima y vaya, no se enfocó en las costumbres de los mexicas, sino posterior. De cualquier manera, no mencionar nada de la crueldad de un pueblo que sí lo era, y enfocarse solamente en la de los españoles, no parece muy imparcial. Pero bueno, ¿y cómo podemos saber de las costumbres de los indígenas, de los mexicas? ¿De verdad eran tan terribles? Uy, Saltamontes, sí, lo eran. Tenían muchísimas fiestas donde sacrificaban algunas víctimas, algunas de las cuales asumían voluntariamente su papel. Pero bueno, otras no. Algunas de las que me parecen más tétricas es, por ejemplo, la de despellejar a las víctimas, comerse sus corazones y vestirse con las pieles de los cadáveres. Todo ello en honor a, bueno, vaya, a diferentes dioses. Uno de los muchos es Xipetotec. Y a otros. O también, claro, los interminables infanticidios en alabanza de Tlaloc. Bueno, sí, pero todo eso, ¿cómo lo sabemos? Bueno, uno de los autores que describe mejor las costumbres de los mexicas, o mejor dicho, el que mejor lo hizo, fue Fray Bernardino de Sahagún, en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, a quien yo creo que en algún momento le dedicaremos algún video, o algún par de videos. Pero bueno, Saltamontes, el caso es que las casas no mencionan nada del tema, mientras que, cuando habla de los españoles, lo hace en estos términos. Hacían apuestas sobre quién, de una cuchillada, abría el hombre por medio o le cortaba la cabeza de un piquete, o le descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas, y daban de cabeza con ellas en las peñas. Otros daban con ellos en ríos por las espaldas, riendo y burlando y cayendo en el agua. Hacían unas horcas largas que juntasen casi los pies a la tierra, y de 13 en 13, en honor y reverencia de nuestro Redentor y de los 12 apóstoles, poniéndoles leña y fuego, les quemaban vivos. Y vale, a ver, Saltamontes, yo no dudo que los españoles hayan sido crueles, ambiciosos, y por querer descubrir dónde los indios supuestamente ocultaban su oro, les torturaban. Pero aquí Bartolomé de las Casas lo hace parecer como asunto de un mero entretenimiento. Azotar a los niños a las piedras por entretenimiento, porque era divertido. Entonces no digo que haya mentido, pero tal vez exageró, pintando muy probablemente a unos más malos y crueles de lo que de hecho eran, y a otros más inocentes y tiernas palomitas, que no lo eran, sobre todo particularmente los mexicas, de quienes en este libro no menciona mucho. Y todo esto, que tuvo gran difusión, desembocó, claro, una leyenda negra alrededor de España. Y lo que yo creo es que la palabra leyenda va muy bien. Es decir, no niego nuevamente que todo esto tenga algún fundamento, pero creo también que el relato está exagerado. Pero bueno, no sé si está exagerado. La verdad es que no tengo manera de estar a favor o en contra. No conozco mucho, solo lo que tú me estás diciendo, pero de todos modos, suponiendo que los mexicas eran efectivamente crueles y el terror de todos los pueblos vecinos, pues era su cultura, y los españoles no tenían derecho alguno a sentirse salvadores, imperialistas. Claro, Saltamontes, muy bien, no tenían derecho. Bueno, estoy de acuerdo con ustedes, pero calma. En fin, como estaba diciendo, fue en buena medida por la intervención de las casas y, bueno, gracias precisamente a este texto
que se acabó con el sistema de encomienda. Y bueno, había tenido entonces muchas aventuras, cuando en el año de 1543, teniendo él ya casi los 70 años, fue nombrado obispo de Chiapas. Claro, su labor continuó. ¿Y tú crees que no tenía enemigos? Uy, los tenía por montones. Es que pues siendo el enemigo del sistema de encomienda, que era muy rentable para muchos españoles, claro, sí, no lo querían. Pero él, sin miedo o aguantándoselo, luchaba por lo que creía correcto. Y bueno, como te digo, interesado en ayudar más que en retirarse, cuando le ofrecieron ser obispo de Cusco, que era uno de los obispados más ricos, él no, como te digo, prefirió el de Chiapas, que era uno de los más pobres. Y ahí continuó su incansable ayuda a los indios. Pero bueno, sus enemigos comenzaron a hablar mal de él. Vaya, según perspectivas, porque pues las cosas malas que según esto decía Las Casas, en realidad, según yo, pues serían buenas. Pero bueno, en ese tiempo eran consideradas malas. ¿Entonces eran buenas o eran malas? No sé, Saltamontes. Según esto, Bartolomé de las Casas decía que el rey de España no tenía derecho de gobernar en México, que todo había sido un gran error. Entonces Bartolomé de las Casas decía cosas buenas. No, Saltamontes, no. Los enemigos de Bartolomé de las Casas decían que Bartolomé de las Casas decía eso. Pero no, Bartolomé de las Casas, no. Él sí pensaba que el rey de España tenía un poco autoridad sobre los indios. Pero, bueno, a ver, de cualquier manera, esto que supuestamente dijo Bartolomé de las Casas, claro, al rey de España no le gustó, de modo que le llamó para que Las Casas explicara su forma de pensar. Y bueno, como ya te dije, Bartolomé decía que sí, que estaba bien que los españoles evangelizaran a los indígenas, pero por métodos pacíficos, y que el rey sí tenía derecho a gobernar en América, pero debía preocuparse en hacerlo de un modo que fuera justo. Pero ningún modo era justo. Como dices, fue invasión. El rey de España nada tenía que hacer en América. Pues sí, de acuerdo. 1-0 a favor de Diógenes el Búho. A ver, Saltamontes, yo no estoy diciendo que el rey de España tuviera derecho alguno. Estoy diciendo lo que Bartolomé pensaba, no lo que yo pienso. Y bueno, de hecho, en realidad, estas opiniones no solo las encontramos en Bartolomé de las Casas. Las dudas sobre la justicia o injusticia las tenemos en otros autores que escribieron antes que Bartolomé de las Casas, en autores como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto. Otros grandes. A Francisco de Vitoria, por ejemplo, podemos considerarlo como el padre del derecho internacional, y él era, al igual que Bartolomé de las Casas lo fue después, un fraile dominico. Y vaya, pues hizo escuela. Es decir, sus ideas tuvieron mucha influencia en otros filósofos posteriores. Domingo de Soto, Melchor Cano y muchos otros fueron o bien sus alumnos directamente o bien, como te digo, fueron influidos por él. A esta corriente de pensamiento, cuyo origen es Francisco de Vitoria, se le conoce como la Escuela de Salamanca. Y el tema que la caracteriza es el debate sobre la justicia o injusticia del dominio español en el llamado Nuevo Mundo. En la Escuela de Salamanca tenemos también la formulación del llamado derecho natural, que podemos identificar un poco como un antecedente de los derechos humanos, y es que el derecho natural surge a partir de la mera naturaleza. Pero bueno, a ver, de momento me interesa destacar que según estos pensadores, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, pero enfoquémonos en el primero. Él habla de una división de dos tipos de guerras, aquellas justificadas y las que no lo están. Claramente, por ejemplo, la guerra que se libra en defensa de la propia integridad es una guerra justa, porque bueno, te estás defendiendo, pero los españoles en América, ¿se estaban defendiendo? No,
Ellos eran los invasores, ellos eran los que estaban atacando. Claro, y por eso su guerra no era justa. Mientras que la guerra que libraban los indígenas, defendiéndose de los invasores, esa sí era justa. Bueno, Diógenes, la propia defensa no es la única causa que justifica una guerra. También, por ejemplo, la defensa de los oprimidos, porque dice Vittoria, que es lícito ayudar al necesitado. Es lícito ayudar al necesitado, aunque éste no lo pida. Pero una vez que los defendidos estén fuera de peligro, la guerra pierde su justificación. De modo que, en el supuesto de que los españoles hicieran la guerra a los mexicas con la intención de ayudar a los pueblos sometidos a ellos, dicha guerra estaría, según Francisco de Vitoria, justificada, pero solo temporalmente. Sin embargo, el dominio continuado de los españoles sobre los indígenas, según Vitoria, nada lo justificaba. Pero bueno, a ver, para Vitoria, en resumen, ni el Papa ni el Rey tenían autoridad alguna sobre los indígenas, razón por la cual, por ejemplo, pues no podían castigarlos. En efecto, no tenían ningún derecho. Pero bueno, a ver, Vitoria y la escuela de Salamanca fue pues un poco antes del tema que nos estamos ocupando en este video, que es la polémica de Valladolid. Pues sí, tienes razón, Diógenes. Estábamos diciendo, pequeños saltamontes, que el rey mandó llamar a Bartolomé de las Casas para que respondiera sobre su doctrina en el Nuevo Mundo. Y es que, claro, al rey no le gustó que cuestionaran su autoridad, y según esto, Bartolomé de las Casas decía que el rey no tenía derecho. O sea, lo mismo que decía Francisco de Vitoria. ¡Me estás interrumpiendo! A ver, Diógenes. ¡Ay! Oye, la intervención de Saltamontes es muy buena. Pues sí, pero eso lo iba a decir yo. Ay, Saltamontes, no interrumpas a Diógenes. Perdón, maestro Diógenes. En fin, Bartolomé de las Casas era en algún sentido menos provocador que Francisco de Vitoria. Y es que mientras que Vitoria decía que el rey no tenía ningún derecho, Bartolomé de las Casas decía que sí. Sus enemigos decían que Bartolomé de las Casas decía que no, pero no, Bartolomé de las Casas decía que el rey tenía derecho, pero que la evangelización debía conseguirse por medios pacíficos. En fin, el caso es que Bartolomé se estaba defendiendo, pero encontró en España a un jurista que tenía una opinión muy contraria a la suya propia. Ginés de Sepúlveda decía que el rey tenía no solo el derecho, sino la obligación de conquistar y gobernar a los indígenas. Y es que era, para decirlo brevemente, una cuestión de superioridad. El español, siendo superior al indígena, tenía el trabajo de mandar, mientras que el indígena, siendo inferior, era entonces esclavo por naturaleza. ¿Pero a qué bruto se le ocurre pensar que algunas personas nacían para ser esclavos? Pues bruto. No, a ningún bruto, Saltamontes. A Aristóteles. A Aristóteles se le ocurría. No era bruto, era, como te digo, otra época. Y no, claro que actualmente... Pues que no, que claro que no. El caso es que durante toda la Edad Media, científicos y filósofos se apoyaban en lo que decía Aristóteles. Y como te digo, la época en la que todo esto ocurrió fue a comienzos de la era moderna, de modo que la Edad Media y el aristotelismo pues no habían quedado muy atrás. Y bueno, Bartolomé de las Casas sí... ¡Pollo, tú ya hablaste mucho! Siempre hablas más tú, ahora me toca a mí. Está bien, Diógenes. Adelante, por favor. Abusivo. ¡A callar! El caso, pequeños saltamontes, es que comenzó una especie de guerra de opiniones, y al rey Carlos V aquello le pareció muy interesante, y dándole formalidad al debate, pidió que se instituyera una especie de tribunal en el que se celebraría en efecto un debate. Esto ocurrió en la ciudad de Valladolid. En los altares de los demonios. Por eso el video se llama Polémica de Valladolid. En efecto, pequeños saltamontes, y aunque hubo algunas otras participaciones,
Los dos principales contendientes en el debate fueron claramente Bartolomé de las Casas a favor de los indígenas y Juan Ginés de Sepúlveda, que defendía que los indios pues eran inferiores y los españoles tenían tanto el derecho como la obligación de conquistarlos y gobernarlos. Lucharán de 2 a 3 caídas, sin límite de tiempo. En esta esquina, Bartolomé de las Casas, y en esta otra, Juan Ginés de Sepúlveda. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, Diógenes, ¿te enojas y te ríes al mismo tiempo? ¿Cómo es eso? ¡Ay! ¡Oye! Déjame hablar, Saltamontes, pero sí. Fue una pelea. Es que, pues, no eran amigos. Ya te he contado que Bartolomé de las Casas escribió muchísimo. Y bueno, no tanto, pero también Ginés de Sepúlveda escribió. En particular, nos interesan 2 libros. El primero de los cuales se llamó Demócrates y el segundo, Demócrates Alter. El primero, Demócrates, trató sobre qué cosas podrían hacer que una guerra fuera una guerra justa. Y Demócrates Alter trató sobre específicamente el caso de la guerra contra los indígenas americanos. Y es que, según Sepúlveda, la guerra que se libró contra ellos era un ejemplo de una guerra justa. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Qué tipo de razones de pacotilla o de excusas justificaban la guerra? Pues mira, Saltamontes, la primera de ellas fue la gravedad de los pecados cometidos por los indígenas, principalmente su idolatría. Es decir, que pues como ellos no creían en Dios, como cometían pecados terribles, como por ejemplo el adorar a falsos dioses, pues eso justificaba y le daba, según esto, al Papa y al Rey el derecho de castigarlos. Pero... pues los dioses de los indígenas eran falsos según los españoles y verdaderos según ellos, como de igual forma el dios de los españoles era falso según los indígenas y verdadero según los españoles. Vaya, que cada quien su religión. A ver, Saltamontes, claro que yo no estoy de acuerdo con Sepúlveda, pero déjame terminar. La segunda razón que da Sepúlveda era la rudeza natural de los indígenas. Y es que, bueno, pues según él, eran inferiores. Dice Aristóteles, y corrobora Santo Tomás, que los hombres son por naturaleza unos superiores y otros inferiores. Y es de recta razón que los bárbaros sean sometidos a los que no lo son, y que así los indios obedezcan a los españoles. Y eso era en provecho de los mismos indígenas. Todo eso es filosofía de Aristóteles, y como ya te he contado, tenía mucha aceptación. Se creía que Aristóteles no se equivocaba. O sea que... según esto, a los indígenas les convino que los conquistaran los españoles. Pues sí, en efecto. Pero... Deja hablar a Diógenes, Saltamontes. Mira, es como un papá con sus hijos. El hijo todavía no conoce todos los peligros que el papá ya conoce. Porque como es más grande, pues tiene más experiencia. Entonces, pues el niño tal vez querría comer siempre dulces. Y el papá lo controla y le obliga a comer bien, saludable. La superioridad del papá, su mayor experiencia, lo convierten en amo. Y al hijo en... pues que debe obedecer al papá. Y esto es en provecho del niño, más incluso que de su papá. No estoy de acuerdo. Vale, tal vez el niño tenga menos experiencia que su papá, pero eso no lo convierte en su esclavo. En todo caso, solo, bueno, que le dé autoridad al papá. Pero no se trata de amo y esclavo. Y además no creo que sea lo mismo. Los indígenas tenían su propia cultura y sus propias experiencias. ¿Por qué inferiores? A ver, Saltamontes, nuevamente, yo no estoy de acuerdo con Sepúlveda. En fin, una tercera razón que justificaba, según Sepúlveda, la guerra contra los indígenas era
la de facilitar la divulgación de la fe. Y si no puede ser por la paz, habrá de ser por las armas. Y es que, pues los frailes corrían peligro de enfrentarse con gente bárbara que les asesinara, aunque ellos solo quisieran, ininteresadamente, compartirles la palabra de Dios. Pero es que eso es imponerles la religión. Si ellos no querían escuchar, pues no y ya. Pero... Ya sé que no es lo que tú piensas, maestro Diógenes, pero... ¡Ay! Es que me enoja con Sepúlveda. Bueno, pues sí, Saltamontes, de hecho a mí también. Por último, la cuarta razón que justificaba, según Sepúlveda, la guerra contra los indios era la de proteger a los débiles en contra de los mismos nativos. O tenemos que dejar que todos esos inocentes, víctimas de la idolatría, sigan siendo sacrificados por millares en los altares de los demonios. Y es que, como te he contado, los indígenas se acostumbraban a sacrificar a algunas personas a sus diferentes dioses. Y bueno, muchos pueblos les tenían miedo a los mexicas. Entonces, claro, la defensa de los débiles... Y bueno, Sepúlveda presenta, por así decirlo, algunos argumentos adicionales, que un poco son más bien como estos 4 motivos, pero más desarrollados. Por ejemplo, con respecto al primer motivo, la gravedad de los pecados cometidos, especialmente la idolatría, Sepúlveda cita a un tal Cipriano. Si antes de la venida de Cristo se han observado estos preceptos sobre el culto divino y en reprobación de la idolatría, ¿cuánto más deberán observarse después de la venida de Cristo, cuando Él nos ha exhortado no solamente con palabra, sino también con obras? Es decir, si la idolatría ya era considerada como algo malo desde antes de la llegada de Cristo, pues después de que Él se apersonara y explicara que solo hay un Dios, pues con mayor razón el pecado de la idolatría era algo grave. Según Sepúlveda. Y además, en todo esto hay una triple razón: miedo, obligación y amor. Tenemos que cumplir la ley de Dios, pensaba Sepúlveda, y la ley de Dios implicaba no aceptar la adoración a falsos dioses. Si nosotros, los españoles, pensaba él, no hiciéramos nada, es decir, si lo permitiéramos, Dios nos castigaría. Entonces, el temor a Dios nos conduce a emprender la guerra contra los indígenas. Y bueno, no solamente es cuestión de temor, de miedo, sino también de obligación. Y es que Dios pidió que nos cuidáramos y ayudáramos entre nosotros. Y claro, llevar la palabra de Dios a salvajes que no la conocen implica, pues, rescatarlos del infierno, de la condena eterna. Y claro, esto que es obligación, pues también es amor, es empatía. Es que bueno, Sepúlveda, que creía en Dios y que no dudaba que estar lejos de Él era la perdición eterna, pues la guerra era para ayudarlos. Era una guerra de amor. ¡Ay! ¿Entonces todo esto fue por amor? Bueno, pues según Sepúlveda sí. Pero no. Bueno, calma, que ahora te contaré lo que respondió Bartolomé de las Casas. Su primer argumento recuerda un poco a lo que dice Francisco de Vitoria con respecto a cuánta autoridad tenían los españoles sobre los indígenas. Pero esos indios nos eran por completo desconocidos, luego no estaban bajo esa jurisdicción. No eran súbditos del príncipe, ni siquiera de su santidad. Dice Las Casas: todo castigo presupone que existe jurisdicción sobre la persona que lo recibe. Los españoles carecen de jurisdicción sobre los indios y por ende no pueden castigarlos. De modo que la primera causa de Sepúlveda queda por completo anulada. Los españoles no pueden castigar a los indígenas porque pues no tienen ninguna autoridad sobre ellos. Por otro lado, Bartolomé de las Casas refuta a Sepúlveda por la utilización de sus fuentes. Y es que Sepúlveda dice que los indios son seres perversos y desalmados. ¿Pero cómo lo sabe? ¿Es que acaso lo sabe porque ha estado en América? No, Sepúlveda jamás viajó a América. Y como ya te conté, Bartolomé estuvo en muchos lugares diversos en el continente americano.
Y bueno, en relación nuevamente con la interpretación de las fuentes, no solo es que sus fuentes de información fueran dudosas, sino que también, según Bartolomé de las Casas, malinterpretaba las escrituras bíblicas, y es que Sepúlveda, para plantear sus argumentos, utilizó varios ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Pero acaso no Jesucristo llegó para cambiar la ley? Para enseñarnos que el primer mandamiento de todos era el amor, y ya no el temor a Dios. Y finalmente, Bartolomé de las Casas también argumenta en contra de la falsedad de las premisas referentes a la naturaleza de los indios, que Sepúlveda decía que eran bárbaros y esclavos por naturaleza, y Bartolomé de las Casas dice lo contrario, que son seres buenos y muy inteligentes y muy propensos a amar a Dios. Bueno, y ahora yo quiero decir, y con esto me gustaría que termináramos, que aunque no estoy de acuerdo con Sepúlveda, lo que dijo, vaya, pues no es tan ridículo. Si lo pensáramos bien, estoy seguro de que muchos estarían de acuerdo con él. Solo es necesario imaginar una situación análoga con ejemplos actuales. Aunque bueno, eso ameritará un debate.